Amados, que sea el Señor y la gracia del Señor con ustedes esta mañana. Es para mí y para mi familia un verdadero privilegio acompañarles hoy y poder venir a su palabra. Yo creo que vine a esta iglesia la primera vez cuando tenía como unos 10 años quizás menos. Y siempre ha sido una bendición para mí ser recibido por ustedes, sentir su amor. Y a través de los años, una de las cosas que ha desafiado mi corazón de esta iglesia tan amada ha sido su deseo de hablar la palabra y el evangelio, de plantar iglesias, de abrir otros grupos, ¿verdad?, para que el evangelio corra. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón para que nosotros pudiéramos meditar en la Escritura esta mañana. Así que quiero que me acompañe, por favor, a Segunda de Corintios en el capítulo 4. Segunda de Corintios en el capítulo 4. Y esta mañana vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Así que dice así la Escritura. Segunda de Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cómo dice esa última frase, hermanos? No desmayamos. Antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Lo oyeron del hermano Abel, ¿verdad? Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. ¿Cómo dice, hermanos? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son como temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor, haz un milagro esta mañana otra vez, a través de tu palabra, Señor.
Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Danos un oído y un corazón para creer tu palabra hoy y para vivir cada día que nos des en esta tierra para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo le he titulado, hermanos, a este sermón: no desmayamos en el ministerio del Evangelio. No desmayamos en el ministerio del Evangelio. Y mi objetivo es que Dios nos motive a proclamar el Evangelio con pasión y con fidelidad, a pesar de cualquier tipo de dificultad. Yo creo que en los primeros capítulos que preceden el texto de esta mañana, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Por diferentes razones, la iglesia en Corinto estaba poniendo en duda la autoridad apostólica de Pablo. Y esto era doloroso para él. No solo porque le hería personalmente, sino porque Pablo sabía que si ellos ponían en tela de juicio su ministerio, también estaban poniendo en tela de juicio el Evangelio. Pero aún así, en estos versículos la Escritura nos recuerda que a pesar de diferentes dificultades, aquellos que somos llamados a predicar el Evangelio no debemos desmayar. Es decir, no debemos desanimarnos, no debemos dejar de hacerlo. Y esta mañana creo que podemos dividir este texto en tres partes. En la primera parte, del versículo 1 al 6, vamos a ver que no desmayamos aunque parezca que no hay resultados inmediatos cuando hablamos el Evangelio. En segundo lugar, del versículo 7 al versículo 15, vamos a ver que no desmayamos aún al ver nuestra propia debilidad y sufrimiento. Y la tercera parte del texto, vamos a ver que no desmayamos porque tenemos los ojos puestos en las cosas eternas. En primer lugar, no desmayamos, hermanos, aunque parezca no haber resultados. En el versículo 3, si usted se da cuenta, Pablo está diciendo algo y él dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cuando uno lee la segunda carta a los Corintios, uno se puede dar cuenta que Pablo estaba siendo objeto de críticas. Criticaban la predicación del evangelio del apóstol Pablo, los corintios. Algunos lo criticaban quizás por pensar que su predicación del evangelio no era efectiva. Es decir, algunos decían: cuando Pablo predica, no se convierten tantos. Y la Biblia es honesta ante la predicación del evangelio, es honesta. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, se narra el momento en el que Pablo va a predicar a Atenas. Y usted conoce esa historia. Dice que él iba entrando y entonces habían ídolos de ambos lados, dice, y él empieza a predicar en el Areópago. Y en Hechos 17:32, al final de la historia, narra cuál fue la respuesta. Es decir, el apóstol Pablo arma su evento evangelístico en Atenas. Y este es el resumen de lo que pasó. Versículo 32 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Y dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, miren la respuesta. Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces los corintios estaban viendo este tipo de cosas y decían: no, el apóstol Pablo quizás no es un apóstol de verdad. Y ellos pensaban: porque si un apóstol de verdad predica el evangelio, entonces se van a convertir 3,000
así como cuando Pedro predicó. Si usted ha predicado el Evangelio, y sé que lo ha hecho, usted sabe que no siempre es así. Usted sabe que hay personas que uno le predica el Evangelio y se burlan en la cara de uno. Hay personas que uno le predica la palabra y le dicen exactamente lo que le dijeron al apóstol Pablo y le dicen, ya te oiremos en otra vez. Le dicen a uno, qué bonito lo que me dice, muchas gracias. Hermanos, nuestra predicación del Evangelio, nuestra motivación para hablar la palabra de Dios no puede estar basada en los resultados. Tenemos que ser fieles a la predicación del Evangelio y por eso Pablo nos insta y dice, no desmayamos, aunque no crean inmediatamente. Pablo está diciendo, sigue diciendo que hay una razón por la cual las personas no creen. Y esta razón no es porque el Evangelio no sea eficaz y no es porque el predicador no sea eficaz. Dice el versículo 3 y el 4, dicen, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados, esta es una realidad. Esta es una realidad y es que cuando nosotros predicamos el Evangelio hay una verdadera batalla. Cuando usted le predica el Evangelio a sus propios hijos hay una verdadera batalla. Y es que dice aquí que hay alguien, un Dios de este siglo, que su trabajo principal es cegar, dice. Cegar los corazones de las personas para que no les resplandezca el Evangelio. Pablo está diciendo, no es que el Evangelio no sea eficaz, hay una batalla y hay un maligno que cega los ojos. Yo le pregunto a usted mismo, ¿cuántas veces oyó el Evangelio antes de que la luz iluminara su corazón? Quizás 1, 10, 20 veces, 100. Ahora este texto no nos deja con esa angustia de decir, bueno, entonces vamos a predicar el Evangelio y hay alguien que anda cegando, no sirve de nada, no. Dice más adelante, en el versículo 6, lea conmigo, 2 Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, cuánta esperanza hay para usted y para mí, que aunque a veces sintamos que fracasamos al predicar el Evangelio, nuestra confianza no está en nuestra propia habilidad. Nuestra confianza está en el poder infinito de aquel que mandó que la luz resplandeciese en medio de las tinieblas. Es decir, el mismo milagro, dice aquí, el mismo Dios que hizo que al principio de la creación apareciera la luz de la nada, es el mismo Dios que hace el milagro en aquella persona a la que usted le va a hablar esta semana posiblemente, a la que usted le va a hablar el Evangelio. Dios puede hacer ese milagro de iluminar ese corazón. Iluminar ese corazón y que vea que Cristo es la gloria de Dios. Y hermanos, cuando Dios decide iluminar un corazón para que vea a Jesús, nada puede detener eso. Ni este que dice que cega el entendimiento, ni él puede parar la obra de Dios. Amén. Por eso es que la iglesia sigue creciendo, por eso es que la obra del Evangelio sigue avanzando. Por eso es que en Chiapas hay 7 familias que han visto la luz, porque el mismo Dios que hace que el sol se levante cada día y la luz aparezca,
es el mismo que resplandece en los corazones para que vean a Jesús. Hermanos, eso nos debe dar esperanza cuando hablamos el Evangelio. Eso nos debe dar motivación y por eso Pablo dice, no desmayamos. No desmayamos aunque usted le ha hablado, aunque usted haya tratado de ir a ese lugar 1, 10 veces y no haya respuesta. Dice Pablo, no desmaye, no se desanime. No nos desanimemos en proclamar el Evangelio. Ahora Pablo habla de una tentación en la que podemos caer cuando eso sucede. Y yo no sé usted, pero a todos nos gustan los buenos resultados, ¿sí o no? A todos nosotros nos gusta ir a un evento evangelístico, ir a una campaña evangelística, subirnos a un bus a predicar. A todos nos gusta ir y decir, gracias a Dios, vea, 5 personas recibieron al Señor, 10 personas le entregaron su vida a Cristo. Y a veces la tentación en este sentido puede ser alterar el mensaje. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 2, antes bien nosotros, dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia y mire, ni adulterando la palabra de Dios. Es decir, yo estoy seguro que el apóstol Pablo oyó voces de los corintios y de otros diciéndole, Pablo, ¿y por qué no cambias el mensaje? En Atenas probablemente él pudo haber dicho, mejor no voy a hablar de la resurrección, vea, porque se van a burlar de mí. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es verdad y no debemos de adulterar la palabra de Dios. Una de las tentaciones que debemos resistir es lo que él llama, dice, adulterar la palabra de Dios, es decir, truncar, cambiar el mensaje para que sea más suavecito, ¿verdad? Para que sea más recibido por las personas. Muchos en afán de obtener resultados caen en la tentación de hacer esto y comprometen el mensaje para que sea más atractivo y aceptable para las personas. Y es por eso que muchos hoy predican un mensaje que le llaman de prosperidad. Es decir, seducen a las personas y le dicen, si usted viene a Cristo, sus problemas se acabaron. Si usted viene a Cristo, ese carro, declárelo. Si usted viene a Cristo, esa casita, pídala. ¿Quién no quiere venir a Cristo así, verdad? Es casi como ganarse la lotería. Otros diluyen el mensaje del Señor, dando un mensaje de libertinaje, diciendo a las personas, no, usted puede vivir como usted quiere y Jesús lo ama. Usted puede seguir siendo una persona homosexual y ser cristiano, no hay problema. Y así muchas iglesias y muchos pastores logran grandes resultados. Y yo le digo, amado hermano, con todo mi corazón, es mejor que la gente se burle de nuestra predicación en nuestra cara al predicarles el evangelio verdadero, a que crean un mensaje falso que los llevará a la perdición. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Y aquí está el contenido del mensaje. ¿A quién predicamos, hermanos? Nosotros predicamos a Jesucristo. No andamos vendiendo casas ni carros. No andamos vendiendo prosperidad en esta tierra. Somos mensajeros del único mensaje que salva, del único mensaje que trae verdadero significado al ser humano, del único mensaje que en realidad transforma el corazón, y ese es Jesucristo como Señor. Este es el mensaje y nosotros somos siervos. Somos siervos de ese Señor y somos siervos de ese mensaje. No debemos alterar el mensaje,
aunque no hayan resultados. Ahora, probablemente no hubieron resultados inmediatos en la forma en la que Pablo estaba predicando el mensaje. Hay algunos que piensan que la predicación de Pablo en Atenas fue un fracaso. Y algunos dicen, no, es que Pablo ahí se equivocó y es un ejemplo que ha quedado ahí de cómo no predicar el evangelio. Yo no creo que sea eso lo que el libro de los Hechos está narrando. Y no creo eso porque hubo fruto, y no creo eso porque no fue la única ciudad en la que Pablo experimentó eso. Hubo ciudades de las que Pablo salió casi muerto, apedreado. Entonces, pero podemos ver en la narración del Nuevo Testamento más adelante que ese mensaje, esas pocas personas que creyeron el evangelio, poco a poco se empezó a llenar. Y los romanos decían, todo el mundo está lleno de este mensaje ya. Adoniram Hudson fue misionero en Birmania. Hoy ese país se llama Myanmar. En mi clase, en mi año de estudios que estoy llevando ahí en Bethlehem, yo tengo un compañero de ese país. Somos los dos estudiantes internacionales que tiene el seminario, uno de El Salvador y uno de Birmania, imagínense. Y él se llama Chin Chin. Y somos muy unidos porque estamos pasando las mismas penas. Imagínense, estamos en otro país, estamos estudiando, nuestras familias están con nosotros. Y él viene de una región de Birmania, la región norte, que se llama el estado Kachin. Y en el estado Kachin, Chin Chin me ha contado que casi de un 80 a un 90% de las personas son cristianas. Usted se puede imaginar una ciudad de más de 1 millón de personas donde el 80 al 90% son cristianos. Pero cuando Adoniram Hudson llegó a ese lugar, ¿sabe cuánto se tardó para ver la primera conversión en Birmania? Se tardó 6 años. 6 años. 6 años para ver un convertido. Y él se murió, está con Cristo. Y quizás nunca se imaginó que un día ese lugar iba a estar repleto de la palabra de Dios. Repleto de la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que no desmayamos, aunque a veces no hayan resultados inmediatos. No se rinda. Si hay alguien que usted le está predicando el evangelio y ha costado, no se rinda, no desmaye. No desmaye, no deje de apoyar la obra de Dios. No deje de apoyar a misioneros que están luchando por un alma. No dejemos, no desmayemos, hermanos, en la obra del evangelio, en el ministerio del evangelio. En segundo lugar, no desmayamos aunque veamos nuestra propia debilidad. Pablo estaba enfrentando críticas. Estaba enfrentando críticas quizás por la falta de resultados. Pero no solamente eso, él también tenía su propia debilidad. Experimentaba en carne propia diferentes situaciones que lo hacían ver a él como una persona débil. Versículo 8 y versículo 9. Desde el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que son vasos de barro? Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas ¿qué, hermanos? No desamparados, que nuestros hermanos que sufren persecución saben de esto, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, Pablo está describiendo su experiencia como apóstol de esta forma. Y él dice, mi vida, yo la resumo así, dice, mi vida es una vida tribulada,
es una vida en apuros, es una vida de persecución, es una vida de ser derribado. Es decir, Pablo vivió una vida marcada por debilidad y sufrimiento. Y solamente en esta carta, de una forma creo muy intencional, solo en 2 de Corintios, él toma un lugar para describir su sufrimiento 2 veces, imagínense, en una sola carta. Vamos a leer una porción de una de las narraciones que él hace de a qué se refería él con sus sufrimientos. Vamos al capítulo 11 de esta carta, en el versículo 23. Y esta es una de las listas en las que Pablo resume cómo sufría él por el Evangelio. Y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, y aquí empieza a decir, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y cuando los corintios veían a un apóstol así, ellos decían, no, este no parece apóstol, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo se vería el apóstol Pablo si entrara por esa puerta hoy? ¿Cómo se vería una persona que ha pasado por lo que acabamos de leer? Físicamente, ¿cómo cree que se vería una persona que ha enfrentado naufragios, que enfrenta hambre constantemente, que ha sido azotada 5 veces? Había en el mundo, en la historia bíblica, se sabe que ser azotado 1 vez, 40 veces era suficiente para no volver a ser azotado nunca. Era tan severo el daño físico que una persona recibía cuando recibía 40 azotes, que nunca más lo volvían a azotar. Era la ley. Y entonces al apóstol Pablo, imagínense, la persona que le estaba dando los azotes decía 38, 39, y yo me imagino que Pablo decía, si me da uno más, no me vuelven a dar azotes. Y la persona se quedaba en el 39 y le decía, no, así podemos darte otra vez. 5 veces. Y cuando los corintios veían eso, menospreciaban el ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, existe en nuestros días un falso evangelio que enseña que el cristiano que ama a Cristo y que le sirve debe de vivir una vida de comodidad y riqueza en esta tierra. Y déjeme decirle que esto es falso. Esto no está de acuerdo a las Escrituras. Y yo sé que probablemente la mayoría de nosotros hoy mismo estamos enfrentando debilidad y sufrimiento de diferentes formas. Alguno de este sufrimiento tiene que ver con la forma en la que testificamos de Jesús, y otro de este sufrimiento tiene que ver con nuestra debilidad humana. Y ante nuestro propio sufrimiento y debilidad, la Escritura nos está diciendo esta mañana, no desmaye, no desmaye. Nuestro Dios tiene propósito en su sufrimiento. Nuestro Dios tiene un propósito en su sufrimiento, y el propósito es que usted sea una vasija
de barro que contiene el tesoro más glorioso del universo. El verso dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, y entonces ahí viene una cláusula de propósito, se llama esto, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El propósito del sufrimiento de Pablo no era porque Dios lo quería castigar o lo quería que Pablo fuera miserable. Era para que la gente viera esa vasija de barro toda quebradita y cuando oyera el evangelio dijeran, wow, esto no puede ser Pablo. Pablo es débil, pero el mensaje que tiene es un tesoro. En el diseño de Dios, hermanos, Él nos hace como frágiles vasijas de barro, para que las personas puedan ver que la gloria y el poder no son de nosotros, sino de Cristo. Amén. Yo quizás ha oído de esta mujer, ella se llama Joni Eareckson Tada. Perdón. Ella es una mujer que ha vivido en su silla de ruedas casi toda su vida. Debido a un accidente que tuvo en su juventud, ella quedó parapléjica del cuello para abajo. Y a pesar de eso ha sido usada por Dios de forma excepcional e increíble para predicar el evangelio a miles de personas. Y ella nunca hubiera podido llegar a las personas y a los lugares donde ha sido testigo del evangelio a menos que Dios en su soberanía hubiera permitido ese accidente y lo hubiera dejado parapléjica para toda la vida. Dios podría sanarla, claro que sí. Vea que creemos eso, hermanos. Dios sana parapléjicos. Pero en su soberanía y en su plan, de la misma forma en que Él pudo haber salvado al apóstol Pablo de esos azotes, Él dice, no, yo voy a usar eso. Yo voy a usar esa debilidad para que la gente que oiga el mensaje del evangelio digan, este es el mensaje de la gloria de Dios, no el mensaje de la gloria de Pablo. Joni Eareckson Tada escribió esto acerca de su propio sufrimiento. Dice, el plan de Dios es específico. Él no dice esto. A cada persona le debe caer un poco de lluvia. Y luego toma una manguera para ver quién se moja más. No. Él prepara las pruebas que nos vendrán a cada uno. Cada dificultad en la vida del cristiano ha sido ordenada desde la eternidad, preparada a la medida para el bien del cristiano. Johnny dice, Dios no es como el que tira el agua a la manguera y a ver quién se moja, vea cuánta agua le cae a usted. Hermano, Dios ha diseñado cada rajadura en la vasija que es usted, cada debilidad. Usted dice, hermano, yo ya no quisiera lidiar con esta enfermedad, yo ya no quisiera lidiar con este pasado en mi familia, yo ya no quisiera lidiar con esta pobreza, ya no quisiera lidiar con esta gran debilidad. Y cuando las personas veían al apóstol Pablo, veían una vasija frágil, pero eso tenía un propósito, y es que la gloria fuera de Dios. Cada una de las pruebas y de los sufrimientos en nuestras vidas han sido diseñadas por Dios para que nosotros, para que ellos y todos puedan admirar las riquezas del tesoro del evangelio en nuestras vidas. Hermanos, así que no desmayamos. ¿Qué es lo que no hacemos, hermanos? No desmayamos. No desmayamos en el ministerio del evangelio. No se desanime, amado hermano, porque Dios quiere usarlo a usted y a mí con todas mis debilidades. Usted no me conoce, la mayoría de ustedes no me conocen bien. Pasaría todo el día, quizás más, hablándole de todas las formas en las que esta vasija de barro
es frágil y débil. Y aún así por la misericordia de Dios, Él nos usa. Él nos usa. Y Él le quiere usar a usted, amado hermano. Dios no está buscando gigantes, ¿verdad? Personas excepcionales. Dice, solo vasijas que entiendan que lo que tienen adentro es un gran tesoro. ¿Qué haría usted si se da cuenta que en un terrenito que usted le heredaron, vea, en el medio de la nada, vea, que usted dice, no vale nada ese pedacito de tierra? ¿Qué haría usted si se da cuenta de que ahí hay un gran tesoro? Un tesoro que usted no puede ni imaginarse cuánto vale. Nosotros iríamos y diríamos, ¿verdad? Iríamos y haríamos todo lo posible para obtener ese tesoro y quizás compartirlo con otros. Así que, hermanos, no desmayemos, aunque los resultados no se den. No desmayemos aunque veamos nuestra propia debilidad. No desmayemos en el ministerio del Evangelio. Y en tercer lugar, no desmayemos porque tenemos los ojos puestos en cosas eternas. Dice el versículo 16. Y aquí es donde Pablo está hablando cuál es la idea central de todo esto, ¿verdad? Él empezó diciendo en el versículo, cuando leímos en el versículo 1, dice, por tanto, dice, nosotros no desmayamos. Y aquí en el versículo 16 está como haciendo ese sándwich, diciendo, de esto se trata todo lo que he estado hablando. Ese es el punto de este pasaje. Dice, por tanto, o diciendo en conclusión, no desmayamos. Y él dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, el mismo cuerpo del apóstol Pablo, como hemos visto, estaba desgastado. No tenía dinero, probablemente. Y la pregunta es, hermanos, si vale la pena vivir así. ¿Vale la pena vivir una vida como la que vivió el apóstol Pablo? ¿Vale la pena sufrir lo que él sufrió por predicar el Evangelio? Mire lo que le decía él a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5. Estas son de las últimas palabras del apóstol Pablo antes de que él fuera martirizado en Roma. Y le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:5, ese es el final de la vida de un hombre, hermanos, que ha vivido cada día, cada minuto de su vida con un solo objetivo. Y él decía, que conozcan el Evangelio, que oigan el Evangelio. Y él le dice a su hijo Timoteo, pero tú le dices, sé sobrio en todo. Mire cómo le dice, disfruta los viajes. No, ¿cómo le puso? Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Qué buen eslogan, ¿verdad? Para invitar a los hermanos a ir a evangelizar. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y él le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, le dice, o sea, esto ya va a acabar aquí. Él sentía que ya iba a acabar y él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Yo no sé si usted se ha ganado una medalla o un trofeo alguna vez, ¿verdad? Aunque sea de lo que sea, ¿verdad? Nosotros nos fuimos hace 2 años y bueno, tuvimos que empacar todas nuestras cosas. Como usted se puede imaginar, no nos podíamos llevar todo. Vendimos nuestra casa, vendimos los carros, hicimos un montón de baratíos ahí para recoger dinerito para irnos y estar en Minnesota como hemos estado estos últimos 2 años. Pero mi mamá me hizo el favor de guardar un montón de cajas con cosas, ¿verdad?, en su casa. Y uno de estos días pasé casi todo el día tratando de ordenarlas para que no le ocuparan tanto espacio, pero claro, la curiosidad. Y uno empieza a abrir y mis hijos abrían una caja y abrían otra. Bueno, y nosotros y empezamos a ver, ¿verdad? Y claro, de repente empiezo a ver unas medallas ahí y cosas. Y una persona en esta vida puede llenar su vida de éxitos, de preseas, de medallas, de trofeos. Pablo había vivido una vida de sufrimiento, de carencias, de angustias, de aflicciones. Pero dice, pero por lo demás, dice. Por lo demás, dice, hay algo, hay alguien que me va a dar algo, dice. Hay alguien que me va a dar una, ¿qué dice, hermano? Una corona de justicia. Y no va a ser ningún presidente, ni ningún rey que se la va a poner. Dice, la cual me dará, ¿quién? Dice, el Señor. Vale la pena vivir una vida entregada a la obra del Evangelio. Vale la pena que usted en su empresa, en su negocio, aunque se burlen de usted, dé testimonio de Jesús. Vale la pena que suframos carencias por dar para la obra de Dios. Yo creo que sí vale la pena. Pablo decía, por lo demás, yo ya estoy para ser sacrificado, pero voy a un lugar donde el mismo Rey del universo, dice, va a llegar y me va a poner una corona. Y Pablo decía, no solo a mí, a todos los que aman su venida. Es por eso que lo que él dice después tiene sentido, hermanos. Es por eso que esta frase tiene sentido. Dice, por tanto no desmayamos, ¿verdad? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La iglesia en Corinto estaba poniendo sus ojos en las cosas que se ven. Ellos decían, no, Pablo va a predicar a Atenas y solo se convierte en 3, vea. Ellos decían, ¿cómo va a ser este apóstol si todo demacrado, todo pobrecito? Y el apóstol Pablo dice, yo no estoy poniendo mis ojos en esas cosas. Todo eso es temporal. Yo estoy poniendo mis ojos en las cosas que no se ven, porque son eternas. Y si hay una razón, amados hermanos, por la que el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio para con esta iglesia, no era porque él quería guardar su reputación, no era porque él quería ser respetado por los corintios, no era porque él anhelaba, ¿verdad?, un estatus como apóstol. Lo que él estaba viendo es que esta iglesia estaba en un gran peligro, y el gran peligro que tenían era que estaban poniendo sus ojos en las cosas terrenales. Y por lo tanto habían
dejado a un lado probablemente el Evangelio. Usted conoce la historia de Jim Elliot, ¿verdad? El misionero que junto a 4 de sus compañeros murió predicando la palabra en las selvas de Ecuador. Su esposa sobrevivió y las esposas de ellos sobrevivieron y ellas regresaron a esta comunidad para predicar el Evangelio. Y años después de su muerte, la esposa de Jim Elliot encontró en su diario una frase, y la frase decía así, y él decía: no es insensato aquel que entrega lo que no se puede retener para ganar lo que no se puede perder. Cuando alguien va a ver su vida, alguien va a ver su entrega al Evangelio, alguien va a ver que usted predica la palabra y que su corazón está apasionado por Jesús y apasionado porque otros crean en Él. ¿Y sabe qué van a hacer? Le van a decir: usted está loco. ¿Por qué está desperdiciando su dinero dándole a esa iglesia? ¿Por qué está desperdiciando su tiempo yendo a predicar ahí? Y eso tendría todo el sentido si solo ponemos la atención en las cosas que se ven. Pero hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, sería loco vivir de otra forma, creyendo lo que usted y yo creemos, creyendo de que Él va a venir un día nuevamente a esta tierra, creyendo que todo lo que vemos y lo que tenemos un día ya no va a existir. Tiene sentido para usted y para mí que yo esta mañana otra vez le digamos: Señor, quizás yo he desmayado, quizás yo me he desanimado en mi vida cristiana, en mi vida de testimonio, en mi vida en el ministerio de evangelista, ¿verdad?, que usted y yo tenemos. Quizás yo me he descuidado en esto. Y oro para que esta mañana usted y yo podamos volvernos al Señor y decirle: Señor, yo quiero volver. Yo no quiero desanimarme, yo no quiero desmayar. Yo quiero volver a que tú, Señor, enciendas ese fuego en mi corazón por hablar tu palabra. Y como le digo, yo he sido desafiado por esta iglesia, por muchos de ustedes, desafiado. Y es por eso que yo oro para que este mensaje pueda ser de ánimo para usted. Dios nos está llamando, hermanos, a poner nuestros ojos en las cosas eternas, en las que no se ven. Así que, hermanos, cada uno de nosotros, como conclusión, cada uno de nosotros como ministros del Evangelio, estamos llamados a no desmayar en predicar el Evangelio fielmente. Aun cuando los resultados tomen tiempo o no aparezcan. Aun cuando nuestra debilidad sea evidente, hemos de poner nuestros ojos en las cosas que no se ven. Una vida así vale la pena vivirla en base a las realidades eternas que son nuestras en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y voy a pedir, hermano Mito, que pueda venir y orar por nosotros.